Tiene la palabra el señor diputado Horacio Llanes. Señora Presidenta, muchas gracias en su nombre al Parlamento, a la Cámara de Diputados, que nos permite utilizar este tiempo. Quiero empezar diciendo que existe la ley 18.589 que declara el 11 de abril de cada año el Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena. Es una ley con 2 artículos, donde el primer artículo declara lo que acabo de decir y el segundo dice acciones públicas conmemorativas. En esa fecha el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública dispondrán la ejecución o coordinación de acciones públicas que fomenten la información y sensibilización de la ciudadanía sobre el aporte indígena a la identidad nacional, los hechos históricos relacionados a la nación charrúa y lo sucedido en Saisipuedes en 1831. Esto fue votado y promulgado el 18 de septiembre del 2009. Cuando hice referencia a que me iba a referir a este tema, obviamente asumí lo polémico que significa esto. Y conjuntamente con un grupo de personas que reivindican el pasado de los pueblos originarios, resolvimos realizar una semana de trabajos que están en el anexo, encontrarán una demostración artística, plástica y en la semana distintos talleres. Voy a dar lectura a un material hecho, realizado por el Consejo Nacional Charrúa, por el Grupo Chonic, por mujeres aboriginistas del Uruguay y la Organización Social y Cultural Forjar, que con su base nosotros realizamos algunas correcciones. Y en este sentido, o algunos aportes, en este sentido, señora Presidente, queremos dejar absolutamente claro que esto surge a partir de mi recorrida por el edificio del Congreso de los Estados Unidos hace algunos años, donde existe la sala de las 52 naciones, creo que es, donde hay un friso pintado con todas las naciones de los pueblos originarios de Estados Unidos, y sinceramente me despertó la curiosidad en recorrer el Palacio Legislativo y no encontrar ninguna obra, ninguna figura que represente a los pueblos originarios. Si bien entendemos que la interpretación histórica de Saisipuedes genera división en este Parlamento, la visión histórica que tenemos y que también tienen quienes reivindican a los pueblos originarios, sin dejar de reconocer esas diferencias y que cada uno reivindique lo que necesita, lo que quiere, lo que entiende necesario, hemos tratado de mirar para adelante y en la lectura de este documento intentaremos demostrar que nuestro interés personal y el interés de quienes hemos trabajado y que queremos trabajar todos juntos implica reconocer que antes del conquistador, antes de los españoles, en nuestras tierras existían otros pueblos originarios, tanto los charrúas como otros pueblos originarios, así que voy a dar lectura para abreviar el tiempo y para tratar de dejar un mensaje, el mensaje que con los amigos que están en la barra hemos realizado e invitamos a distintas actividades que hay esta semana en el Palacio Legislativo a todos ustedes. En el Uruguay el tema indígena ha sido percibido hasta nuestros días de las esferas públicas de una manera solapada y subterránea. La historia oficial nos ha construido un pasado que esconde radicalmente nuestras raíces amerindias, raíces que intentaron arrancar a la fuerza. La presencia de los pueblos originarios en el territorio actual del Uruguay se remonta a más de 13.000 años atrás, lo que representa alrededor de 600 generaciones de originarios en contraposición con las 12 generaciones que van desde la colonización hasta nuestros días. Innumerables estudios científicos confirman el valor cultural de aquellos primeros habitantes de nuestro territorio. El arte rupestre, las piedras grabadas, los petroglifos son testimonios de ellos. Los objetos ceremoniales de piedra y de cerámica son elementos simbólicos de desarrollo cultural y espiritual. A la llegada del navegante español Juan Díaz de Solís al Río de la Plata en el 1516, existían 2 pueblos originarios diferenciados en la región, los de origen pámpido y los de origen guaraní. Los de origen pámpido, charrúas, minuanes, guenoa, yaros
y chaná, entre otros, y por otro lado lo tupí guaraní. Los relatos de los primeros europeos al llegar a estas costas sobre los charrúas hacen referencia a una forma de vida sencilla y austera, adaptada a las abundantes posibilidades de sustento, en equilibrio y armonía con la naturaleza. Eran cazadores y recolectores, con un gran sentido de pertenencia a estas tierras, fieros guerreros, amantes de la libertad, organizados de tal manera que tomaban sus decisiones en consejos de iguales de forma horizontal, donde todos los integrantes de la tribu tenían el mismo valor y solo elegían caciques en caso de guerra. Siempre sacrificaban el interés personal ante el colectivo, practicaban el respeto por la palabra dada y el respeto por los ancianos y los niños. Rendían culto a la luna como fuente de poder femenino y tomaban el espíritu de los ancestros como guía. Hospitalarios en un principio, opusieron feroz resistencia ante la iniciativa de asentarse en su territorio y se enfrentaron durante casi 300 años ante la invasión y la colonización, no dejándose reducir en misiones para defender su cultura. Se unieron a la gesta revolucionaria artiguista desde su inicio, integrados al proyecto federal, considerados merecedores de gobernarse de por sí y poseedores del principal derecho de acuerdo al pensamiento del jefe de los orientales, expresados en la instrucción del año 13 y en diferentes documentos de la época. Traicionado Artigas y su proyecto lo acompañan hasta la frontera con Paraguay, continuando con la resistencia al invasor, uniéndose a la fuerza de los caudillos Rivera y La Valleja en las luchas emancipadoras, siendo muy importante su aporte bélico y su generosa entrega en vidas. Una vez establecido el Estado oriental, el nuevo modelo excluía el derecho de nuestros pueblos originarios ante los intereses económicos de los nuevos dueños de la tierra, en su mayoría hacendados extranjeros, quienes se quejaban permanentemente y exigían la solución del problema indio. Es en esta etapa, es en esta parte que, con la licencia a quienes escribieron este documento, paso por alto algunos elementos que reconocemos todos que son de diferente interpretación. Pero sí fue a partir de esa época, según la interpretación que yo comparto, aunque creo que acepto que haya diferencias al observarse, fue en un exterminio total. Las mujeres, niños y ancianos fueron tomados prisioneros, en un número cercano a 400, llevados encadenados, caminando 320 kilómetros hasta Montevideo, siendo repartidos como mano de obra esclava para los hacendados y para el servicio doméstico de las familias patricias de la capital. En las puertas de la ciudadela se escucharon los gritos desgarradores de mujeres charrúas a las que se arrancaban el pelo de dolor cuando les quitaban de sus brazos a sus niños de pecho. Los más bravos fueron encarcelados en los sótanos del Cabildo. El especulador François de Curel consiguió la entrega de 4 de ellos para ser llevados a Francia para ser estudiados por la Academia de París y exhibirlos como animales exóticos. Es así como el cacique Baimaca Perú, el médico curandero Senaqué, el domador de caballos Laureano Tacuabé y Micaela Guyunusa, embarazada de 2 meses, fueron embarcados en las bodegas a bordo de Paitón el 25 de febrero de 1833 para desembarcar en mayo, 4 meses más tarde, en el puerto francés de Saint-Malo. Allí fueron muriendo uno a uno. Senaqué fallece el 26 de julio de 1833, el cacique Baimaca Perú muere el 13 de septiembre del mismo año, ambos por fiebre de consunción, tal vez por la angustia de no poder regresar a su tierra junto a los suyos. Baimaca incluso pidió para hablar con el rey de Francia para que le posibilitara el regreso. Una semana después, el 20 de septiembre de 1833, Micaela Guyunusa da a luz a una niña, quien fuera concedida en suelo natal. Guyunusa muere de tuberculosis el 22 de julio del 34. Tacuabé, el único sobreviviente, huyó con la niña, quien también fallece poco tiempo después. Aquellos cientos de charrúas sobrevivientes, integrados a las fuerzas en la joven sociedad uruguaya, iniciaron un proceso de asimilación cultural y supervivencia invisible. Estamos frente a un verdadero intento de etnocidio
al separar intencionalmente a las madres, sus hijos, los hermanos y los parientes entre sí, como manera de destruir la transmisión de lengua y cultura. Entre varias estrategias de supervivencia, se mimetizaron con el gaucho, integraron las levas de los ejércitos que acompañaban a los caudillos en las diferentes guerras civiles. Luego de este genocidio, lentamente la cultura del pueblo charrúa se fue silenciando, con políticas públicas de homogeneización y de persecución a las últimas comunidades charrúas que resistían escondidos en los montes a orilla de los ríos. De la historia oficial y la ideología eurocentrista dominante se invisibilizó sistemáticamente a la población indígena y su aporte cultural en la construcción de la identidad uruguaya. Se construyó una imagen de país sin indios, con conceptos como que los uruguayos descendemos de los barcos, negando la realidad multicultural de nuestra sociedad. A la salida de la dictadura cívico-militar, recuperadas las instituciones, es que empezaron a surgir manifestaciones a favor de un revisionismo tanto de la historia reciente como de las raíces más antiguas. Es así que a partir de 1989 comenzaron a surgir las organizaciones indígenas en nuestro país en un proceso de recuperación cultural, reconstruyendo la memoria a partir de los relatos orales, las investigaciones arqueológicas, antropológicas y genéticas. A fines del 80 se crean las primeras asociaciones de descendientes indígenas, ADENCH, Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, AIDU, Asociación Indigenista del Uruguay, luego India, Integrador Nacional de los Descendientes de Indígenas Americanos, los grupos CP, Santo Domingo de Soriano, Mujeres Aboriginistas, Comunidad Charrúa, Buscadé Inchalá, Buyunuya, Chonic, Arenunguá, Verá, Unión de las Mujeres del Pueblo Charrúa, ya reconocidas nacional e internacionalmente como organizaciones indígenas. En el 2005, 6 organizaciones de Montevideo intentaron crear CONACHA, Consejo Nacional de la Nación Charrúa. Más cercanos en el tiempo empiezan a aparecer gran número de organizaciones y grupos tales como Aquechá, Asociación Queguay Charrúa, Olimar Pirí, Timbó Guazú, Inchalá Huiday, y Marquemos un Norte, que se van uniendo a CONACHA. El denominador común de tan diversas organizaciones es la lucha por el reconocimiento de la verdad histórica y de los derechos de los actuales descendientes. Ya de fines de los 80, principios de los 90 se realizan los primeros encuentros y participan en el movimiento indígena organizado con las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y ante organismos internacionales tales como la OEA y la ONU. Y se desarrollan los pasos para el ingreso de Uruguay como miembro pleno del Fondo Indígena. Resulta que me voy quedando sin tiempo y hay una serie de datos que demuestran cómo la población uruguaya tiene, quiera o no quiera, una presencia de sangre de pueblos originarios. Quiero terminar, aunque es interesante lo que aquí dice, tratando de dejar el primer mensaje de cuando empecé. En primer lugar, entender que las definiciones que tienen quienes se definen como descendientes y que reivindican los derechos de los pueblos originarios es una visión, y esa visión es parte de nuestra nación como país. Es pluricultural, como acá se plantea. No son dueños de la verdad. Lo que queremos dejar algunos de nosotros es que el tema de los pueblos originarios no quede oculto a partir de la diferencia que tenemos de la interpretación histórica de lo que pudo haber pasado el 11 de abril. Algunos tenemos una definición clara de lo que pasó allí, otros tienen otra. Lo importante es comprometernos a saber que manteniendo esa discusión académica, filosófica, política, estamos en condiciones de reparar lo reparable. Y lo reparable es reconocer que, como en estos días apareció en la prensa, todos los días los que tomamos mates estamos llevando adelante una actividad que nos dejaron aquellos pueblos originarios como uno de los elementos que unen a los uruguayos, al sur de Brasil, a Argentina y a parte de Paraguay. Entonces, señora Presidenta, el aporte de estos minutos que quisimos utilizar el Parlamento no es para volver a discutir lo que seguiremos discutiendo,
no es para señalar responsabilidades en actores actuales de lo que pudo haber pasado. Nuestra intención es, y termino, Presidenta, el jueves en una mesa redonda que vamos a compartir con diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado, es transmitir la intención, y este Parlamento tendrá que definirse en su momento, si podemos reconocer y generar en esta casa, en el Palacio Legislativo, en su entorno, en los jardines, en las salas, en algún lugar, una presencia artística, un cuadro, una obra de arte, algún mecanismo que de alguna forma, manteniendo las diferencias que podamos tener en las discusiones como se tienen en tantos pueblos, podamos igual reconocer que existieron pueblos originarios y que de alguna forma en esta casa que estamos representados todos, ellos también, los que no tuvieron voz, hasta ahora lo tengan. Tal vez haya que modificar la ley del 11 de abril que habla de la nación charrúa y capaz que hay que ampliarla mucho más a otros pueblos originarios. Pero demos la discusión, pero lo que quiero dejar claro es que mi intención, y por suerte también el trabajo que vienen realizando estos amigos, es de tratar de tener un lugar reconocido en una patria, en un país, en una nación que ellos también ayudaron a construir.